Pues un día histórico porque definitivamente esto cambia, transforma todo el escenario político del país. Todavía ni siquiera hemos platicado de lo que sucedió el domingo y ya la avalancha de noticias viene, ¿no? Escuchaba lo que comentaban, Oye Ebrard señalando que, bueno, renuncia a partir del lunes para comenzar a trabajar en su precampaña para la candidatura. El domingo se reúne el Consejo Nacional de Morena para decidir las reglas del juego. En fin, una avalancha de información, pero bueno, quiero que hagamos un pequeño alto sobre las elecciones del 4 de junio, porque en realidad constituyen un día histórico. Es extraordinaria la forma, digamos, en que se llevó a cabo el domingo las elecciones en el Estado de México, por supuesto también en Coahuila, pero digamos para Morena y sus aliados, pues resultó fundamental el Estado de México. No es que hayan ganado mitad y mitad, ¿no? Como dice la oposición, de que fueron dos elecciones y quedaron una y una. No, una es de 2,300 habitantes, el estado de Coahuila, y el otro es de más de 16 millones de habitantes, entonces no puede ser uno a uno. Pero bueno, evidentemente el día es histórico porque por primera vez en casi 100 años va a gobernar un partido distinto, pero además no solamente un partido distinto, va a gobernar un partido de izquierda y va a gobernar una mujer, o sea, son un conjunto de situaciones importantísimas que constituyen un cambio radical y que por supuesto implican también un reto muy, muy grande. De esto quiero hablar en la última parte de mi comentario. Al PRI le quedaban los dos bastiones, Coahuila y Estado de México. Pierde el Estado de México, pero además, ustedes me dirán, también tiene Durango. Sí, pero Durango también va en alianza. O sea, el PRI ya no tiene de manera única, como partido único, ningún estado. O sea, estamos ante un momento histórico porque estamos a punto de presenciar el borramiento del PRI del mapa político de nuestro país. Ese es un acontecimiento sin lugar a dudas. Sin embargo, en contraste, tenemos pues lo que sucedió en Coahuila, ¿no? Los coahuilenses decidieron pues otorgar el mandato al PRI por 6 años más y llegarán a cumplir un siglo en esa posición de poder de manera ininterrumpida. Hay varias vertientes que son importantes de destacar con los resultados electorales de este domingo 4 de junio. El primero, como les decía, es el casi borramiento del PRI del mapa político nacional. Solamente queda Durango y Coahuila, digamos, bajo el gobierno del PRI. Estos dos estados, también hay que decirlo, representan menos de 5 millones de habitantes. Es decir, si ponemos en el contexto el número de habitantes que hay en este país, que son casi 127 millones de habitantes, el PRI, en alianza con el PAN, con el PRD, solamente va a gobernar a 5 millones de habitantes. Pero además, esos 5 millones de habitantes representan solamente el 3.9 de potenciales electores de la lista nominal. Es decir, solamente tendría para el 24, digamos, el control sobre ese 3.9%. Eso no significa que no haya personas que en la República Mexicana que no vayan a votar por estos partidos, pero me refiero a que el control y la forma de operar del PRI siempre había sido a partir del control de las gubernaturas, a diferencia de lo que dice Alito en este momento, de que las gubernaturas no tienen la menor importancia, lo que importa es el número de votos cuando intenta comparar que en realidad sacaron el mismo número de votos en este domingo, la Alianza Va por México, que la alianza de Delfina Gómez. No es así. No es lo mismo gobernar un estado de 16 millones de habitantes que uno de 2.3 millones. Pero bueno,
Eso implica además un financiamiento fuerte cuando se tiene control sobre mayor población, obviamente. Y otra vez, el PRI había operado tradicionalmente a través del financiamiento de sus gobernadores. Por eso es que romper con este bastión se vuelve histórico, porque en realidad ahorita tenía tan poquitos ya estados que gobernaba el PRI, que el PRI se nutría del Estado de México. En este momento lo pierde, entonces eso también convierte en histórico el momento porque la forma de operación va a cambiar radicalmente. En el caso del PAN, aunque vamos a decir, ganó con la alianza del Va por México integrada por PAN, PRI y PRD en Coahuila y en realidad ahí su aporte fue muy bajo, es de 6.84 su aporte al triunfo del PRI en Coahuila. Y en el caso del Estado de México, tuvo prácticamente el mismo porcentaje, 11.3, lo mismo que sacaron en las elecciones pasadas, no subió un ápice. De algún modo estamos hablando de que uno de los fuertes perdedores también de esta contienda, pues es el PAN, porque esto hace que no encabece el control para proponer quién va a ser el candidato o candidata para 2024. Hasta el domingo, el panismo presumía, digamos, el liderazgo en términos de la alianza Va por México. Después del domingo se demuestra que también pues, está en riesgo de incluso de perder el registro en muchos lugares. Esto también vuelve histórico la elección del domingo pasado. Por su parte, el PRD pierde el registro tanto en Coahuila como en el Estado de México. Si bien aporta en un caso 2.7 y en el otro 2.9, en realidad pierde el registro en los dos, en las dos entidades federativas. Estos resultados pues colocan evidentemente en un riesgo muy grande a la alianza PAN, PRI, PRD, y esto se está mostrando, digamos, en la crítica que están haciendo los propios militantes del PAN. En este momento, Damián Cepeda, Gustavo Madero, pues han salido a declarar cuestiones tales como que es un fracaso rotundo esa alianza y que es necesario repensarla y que lo mejor es ir separados. Entonces ya se están replanteando un conjunto de cosas, pese a que el día de ayer pues salieron a hacer una conferencia conjunta Marco Cortés, Alito Moreno y el PRD casi ya desaparecido, salieron a dar una conferencia diciendo que en realidad no habían perdido las elecciones, ¿no? Es un problema de perspectiva, ¿no? Entonces, todavía tienen para mucho, según ellos, en el 2024. Pero, sin embargo, a pesar de este juego de prestidigitación que hicieron con la numeralia, pues los votos son los votos y las entidades ganadas o perdidas son las entidades que lograron. Y esto en el escenario del domingo mostró pues la derrota, la debacle del PRI, del PAN y del PRD, a pesar de haber ganado Coahuila. Eso implica, en Coahuila, quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que sucedió en Coahuila, porque de pronto solamente se está hablando del triunfo de Va por México en Coahuila, cuando en realidad estamos hablando de un triunfo muy complicado en términos de la operación política que se llevó a cabo en aquella entidad. Es decir, se hizo uso de la policía para detener a los militantes de Morena, se desapareció a gente, se hicieron detenciones sin órdenes de aprehensión, es decir, se utilizaron todos los mecanismos, incluso eso me hace también referirme a un segundo paréntesis que tiene que ver con el tema de las encuestas. Muchos comentaristas han señalado
¿por qué el desfase tan alto en las encuestas? ¿Por qué si a Delfina se le daba una ventaja muchísimo más amplia y en cambio en Coahuila se pensaba más baja la distancia? ¿Por qué pasó esto? Las explicaciones pueden ser muchas, por supuesto, de hecho son muchas, pero entre ellas está la forma de operación del PRI. Evidentemente, en el Estado de México no le alcanzó para más. A pesar de que instrumentó todo el sistema, toda la forma, toda la estructura de corrupción que contiene ese Estado, no le alcanzó para disminuir más la distancia entre Alejandra del Moral y la maestra Delfina Gómez. En cambio, en efecto, en Coahuila, como tenían el control absoluto y el candidato, evidentemente, Guadiana no era un buen candidato de Morena, pues allá las cosas se pusieron más complicadas y favorecieron al PRI. Pero las encuestas, si bien nunca son creíbles porque depende de quién las paga, eso también es cierto, lo que también es real es que una encuesta, un trabajo serio de levantamiento de encuesta, pues no puede considerar las formas de operación política de fraude de alguien.